Hola a todos amigos del Caldem, hoy estamos un día más en el podcast de Tras la Huella y tenemos con nosotros, para mí, a una de las personas que más saben de corzos, no sé si decir en España o en Europa. Bienvenido, Javier, ¿qué tal? Muy ¿Cómo estás? buenas tardes, muy bien. Bueno, cuenta un poquito para la gente que no te conozca, qué raro será el cazador que no te conozca o que no haya escuchado hablar de ti. ¿Quién eres? Cuéntanos. Bueno, pues es difícil hablar en tercera persona, ¿no? De Javier. Bueno, pues soy Javier, tengo estudios forestales. Yo creo que vengo de una generación en las que, como ahora se habla tanto la palabra influencer y alguien que nos influenciaba, vengo de esa generación de aquella serie del Hombre y la Tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, en las que muchos chavales pues al final emprendimos nuestras experiencias o nuestro camino hacia la naturaleza, pero no solo como hobby, sino también como manera de poder trabajar en ello y dedicarnos a poder trabajar en el campo. Yo por lo menos lo he conseguido y aparte de lo que hago de manera profesional, sino luego tengo también la suerte de poder dedicar parte de mi tiempo al estudio del corzo, conocimiento del corzo y la divulgación. Porque, ¿cómo? O sea, ¿por qué el corzo? De todas las especies que tenemos, ¿por qué te da por el corzo? Pues el corzo fue, pues mira, yo de joven, bueno, de chaval, yo tengo la suerte de que mi familia, por parte de abuelos, la familia paterna, han sido cazadores y son cazadores, y yo desde pequeñito pues acompañaba a mi abuelo, a mi padre, a mi tío a cazar. Y el corzo en mi zona empezó lo que es esa expansión a mediados de los 90, a principios de los 90, a mediados de los 90. Y yo siempre digo que yo crecí junto al corzo, o sea, de ser una especie que no veíamos a ser una especie que empezábamos a ver ya en esas zonas de cereal, zonas más abiertas, zonas boscosas muy cerquita de pueblos y tal. Entonces, bueno, pues empezó a despertar en mí esa cosa de ver a una especie y poder verla todos los días de manera, no es como por ejemplo el jabalí o tal, que es imposible, puedes verlo un día, pero otro día no. Sin embargo, los corzos tienen esa frecuencia de salir a comer a un sitio, tal. Y me empecé a aficionar con el corzo y además coincidió, pues creo que ya, bueno, el próximo año, hace 25 años, en el año 2000 se fundó la ACE. Y yo vi, me acuerdo, tengo el recuerdo, creo que fue en la revista Trofeo, venía el anuncio, una suscripción, hazte socio del ACE. Y yo decía, ¿qué será esto del ACE? Y venía una asociación, no solo de cazadores, me llamó la atención porque ponía, fotógrafos, biólogos, veterinarios, cualquier persona relacionada con el campo, con la naturaleza, y me llamó la atención. Y bueno, pues, y además la ACE tuvo la idea de empezar a generar mucha documentación, que en aquellos años era muy complicado conseguir documentación sobre el corzo. Pensamos que no había internet como lo conocemos ahora, había muy poquitos libros sobre corzos escritos en español y lo que se conseguía era pues a través del ACE, que empezaron a sacar bastante documentación y bueno, pues ahí uno va tirando y ahí estamos hasta ahora. O sea, que de los primeros socios del ACE eres. Yo sí, me hice socio en el 2000, creo que el 2002 del ACE. Sí. Ha llovido. Tengo recuerdos de ir se lo he comentado a veces a Pablo, de ir a las primeras asambleas del ACE. Me tenían que llevar porque yo no tenía carnet de conducir. Jolines. Con 18 añitos o así. Bueno, cuenta, porque estamos hablando de la ACE, pero igual hay gente que no conoce lo que es. Cuenta un poquito pues qué es. Pues la ACE es la Asociación del Corzo Español. Bueno, como digo, puede ser socio el que quiera, no hace falta ser solo cazador. Puede ser cualquier persona que tenga, no sé, ambición por conocer cosas, aspectos del corzo. Y bueno, pues la ACE está haciendo bastantes trabajos. Pues luego, si quieres, podemos hablar un poquito sobre todo el tema de enfermedades, tema de reproducción en el corzo. Bueno, pues ahí está la ACE. Entonces, tienen página web, o sea que cualquiera puede verlo, puede conocerlo. O sea que yo animo a la gente a hacerse socios del ACE desde aquí. Pues nada, así que para los que nos estén escuchando, que se animen, que al final yo creo que son asociaciones que hacen por la caza pues cosas que de verdad funcionan. Bueno, más que funcionan, ¿no? Que divulgan contenido... Sí, tienen la página web tiene un contenido, una documentación,
lleva muchísimos años y tiene una documentación, una recopilación de artículos muy buena. O sea que, bueno, el que quiera tiene ahí acceso. Vamos, al final, todo lo que no se publica, ¿no? Y todo lo que no se escribe, el yo creo o yo pienso, pues digamos que se lo lleva el aire, ¿no? Y todos esos artículos, y de ahí también te quería comentar, ¿no? Toda la parte de redes sociales, que todo lo que divulgas tú, o sea, cómo llegas a decir, bueno, pues venga, voy a empezar a publicar toda esta cantidad de contenido que tengo en redes sociales para que la gente aprenda y, o sea, ¿cómo llegas ahí? ¿Por qué? Pues de casualidad, la verdad de casualidad, porque yo iba pues como trabajando como las abejas, ¿no? Ahí en secreta actividad y la verdad que surgió la cosa de Instagram, no sé si alguien me comentó, pues mira, pues enseñando fotografías, que muchas veces me dicen, oye, con estas fotografías serás fotógrafo. Y digo, no, si no, las fotografías al final es una consecuencia del trabajo, o sea, de lo que necesito de un corzo, pues necesito buenas imágenes para saber qué corzo es, etcétera, etcétera. Entonces, pues surgió la idea de empezar a subir fotografías con algún texto. No sabía si iba a encajar eso, porque claro, veía un poco el contenido que había, pero parece que sí, que funciona. Funciona muy bien. Yo, vamos, te animo a que sigas haciéndolo porque nos enriquece mucho a todos los que te seguimos. Comentabas antes el tema de las enfermedades. Cuéntanos un poquito, porque al final yo, por lo que veo y escucho, bueno, pues hay mucha gente muy preocupada por las enfermedades, que si el gusano, que si no sé cuántos, que si está bajando la población. ¿Realmente es así? ¿Es por esas enfermedades por las que bajan las poblaciones? ¿No? ¿Podemos hacer algo desde los cotos para...? Bueno, cuéntanos un poquito qué enfermedades hay. Enfermedades, las más conocidas, Cephnemia stimulator, que es el gusano de la nariz. Está hipoderma, que es el gusano, los barros, que aparece las larvas en la zona de los lomos. Luego el corzo tiene algún parásito más interno, en órganos internos, en el corazón, sarcocistis. Bueno, el tema es que bajen las poblaciones. Bueno, sí se ha demostrado, por ejemplo, en la zona cantábrica, todo lo que es para el norte de León, zona cantábrica, que las poblaciones sí que descendieron entre enfermedad o parásito y sobre todo poblaciones que convivían con un gran depredador como el lobo. La pregunta es, ¿puede acabar, por ejemplo, la cephnemia con un corzo? Pues todo va a depender de la intensidad de parasitación. No es lo mismo que un corzo tenga 20 o 30 larvas a que tenga 400. El problema, y luego sumado a otro tipo de parásitos con los que convive el corzo. ¿Llegan a tener 400 larvas? Sí, que han sacado corzos con 400 larvas. Madre mía. Entonces, el tema es que todo el sistema inmunológico del corzo está trabajando, está muy afectado el animal. Claro, luego además se afecta al sistema respiratorio, entonces va a estar mucho más fatigado el animal, puede llegar a colapsar, y si además lo que hablamos está con un depredador grande como el lobo, pues va a ser más fácil que lo atrape. Con esto sí que es cierto, los datos que se recopilaron en el norte de España, el descenso de población, pero tampoco quiero extrapolar eso a lo que en otras zonas del centro dicen que puede pasar, porque evidentemente a mí me gusta hablar de datos. Si yo no cuento con datos, yo no puedo decir si las poblaciones bajan o no, o suben, siempre hay que contar con datos. Hombre, si la persona que me lo dice es una persona fiable, de decir, es que esta persona está todos los días en el campo y está viendo tal, pero a mí me llegan cosas que no me cuadran de ciertos sitios, por eso, porque no tenemos datos. Si no se sabía lo que había antes, ¿cómo vamos a saber lo que hay ahora? Entonces, bueno, hay que andar un poquito... Pero bueno, sobre las enfermedades, decir, si quieres que se está trabajando, lo que sí que hace falta es la colaboración de los cazadores. Cuenta esto, que es importante. Sí. Claro, vamos a ver, para mí un corzo abatido es una herramienta fundamental, porque tenemos la pieza, vamos a decir, el corzo que hemos estado siguiendo durante meses o años, una vez que lo tienes abatido es una fuente de información estupenda. A través de la ACE se están realizando envíos totalmente gratuitos. Se toma muestras. Si no se sabe cómo tomar muestras, en la página web de la ACE aparece cómo tomar muestras. No solo para la cephnemia, que sería coger la cabeza del corzo y enviarla, como digo, gratuitamente, sino luego más partes del corzo que sí que se analizan, corazón, bazo, heces, sangre, o sea que
Ahora mismo ponerme yo aquí a explicarte todo, pero esto está todo en la página web de la ACE, si no en redes sociales a través de la ACE o en mi cuenta, el que esté interesado se le comenta, le envían un kit de muestras y al final pasa un mensajero a donde quieras que te recojan las muestras y las envían a la Facultad de Lugo. Creo que, es una herramienta fundamental para saber cómo están los corzos y sobre todo porque ahí están trabajando para saber cómo se puede combatir el parásito. Yo no soy muy halagüeño, te quiero decir que al final creo que estos tipos de parásitos van a tener que convivir con el corzo y el corzo con ellos. Al final este tipo de parásitos hacen que pueda descender la población, pero a la vez que desciende la población ellos también descienden. Entonces va a haber una convivencia. Y de eso se trata. Al final hay que valorar cómo están nuestros corzos y al final también, cuantos más corzos hay, esos parásitos son muy dependientes. Es como un COVID, cuando nos juntábamos todos, todo el mundo. Entonces hay que intentar a través de la caza mantener las poblaciones sanas. Complicado. Bueno, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues complicado, sí complicado porque lo que digo, muchas veces no se sabe lo que hay. Y los corzos hace años estaban muy sanos, pero ya hay síntomas pues, que te están demostrando que no están sanos, que están muy parasitados y que pues no hay una varita mágica, no va a salir algo una pastillita mágica que el corzo se sane. Se cure todo. No, y ya desde aquí digo que todo el tema de productos, medicamentos a la fauna salvaje, eso que lo descarte la gente. Aparte de que, yo hablo por lo menos la comunidad que conozco, está prohibido, pero no se puede dar o administrar un medicamento a un animal salvaje que no sabes lo que va a consumir. Ni la cantidad, claro. Y además luego si vas a consumir la carne, eso es un riesgo. Tampoco funciona lo de las piedras de sal. No hay ninguna relación entre el parásito y una piedra de sal que lame el corzo, eso no funciona. O sea que ahí estamos. Bueno, colaborar con estos estudios. Colaborar, sí, es una herramienta muy buena y lo que se trata es colaborar. No cuesta nada, sé que hay veces que cuando se abate un corzo es un poco engorroso el decir tal, no sé qué, pero hay que es un poquito más de tiempo el hacerlo. Por ejemplo, en la caza de corzas, las cabezas que no tienen ningún tipo de valor para el cazador, que las envíen. Los corzos, los machos, sé que la gente es un poco reticente a enviar la cabeza por la cuerna, pero es que se la devuelven intacta y además limpia. O sea, es que no van a perder la cabeza, no se la van a estropear, no van a modificar el cráneo, no van a hacer nada. O sea que, no sé. Bueno, a mí me consta que hay mucha gente que está colaborando y que lo está haciendo bien. Yo, tras un webinar que hicimos en AEPES, conocí todo esto, solicité el kit de muestras, lo tengo en mi casa, me llegó, ahora me falta cazar el corzo. Bueno, pero has hecho bien, antes de cazar el corzo, tener el kit de muestras. Porque hay mucha gente que justo caza el corzo y te dice, ¿y ahora qué hago? Pues a lo mejor si no tienes allí ciertos botecitos, pues ponerte a guardarlo en otros sitios, pero bueno, sí. Nada, lo primero pues solicitarlo, que no nos cuesta nada tenerlo y pues ayudar a estos proyectos de investigación que para mí son fundamentales. De cara a las enfermedades y al consumo de la carne de estos animales, ¿hay algún problema o se puede consumir? Ninguno, no hay ningún problema. Que muchas veces es reticente, todo el mundo ve ahí los gusanillos en la piel y tal. Sí, sobre todo, con cefenemia menos, porque los parásitos, los gusanos están alojados, las larvas están alojadas en la zona del cuello. Ahora, en este periodo ya están en la zona más o menos de la faringe, son visibles al seccionar la cabeza. Pero sí que ocurre en temporada invernal con las larvas de hipoderma, que son visibles en el periodo invernal, que aparecen en los lomos y la gente se alarma bastante. Pero el consumo de la carne no hay ningún problema. También podemos diferenciar entre ambos parásitos que, por ejemplo, las fases larvarias de hipoderma son visibles en invierno, las larvas gordas, mientras que los de cefenemia no. Eso la gente a lo mejor no lo sabe. Cuando seccionas la cabeza de una corza cazada en enero o febrero no vas a ver larvas, pero eso no significa que no tenga larvas. Lo que pasa es que son muy pequeñas todavía, las tienen que ver con microscopio. Sin embargo, esas larvas se van desarrollando y en mayo ya las vemos visibles. O sea, pues fíjate, eso yo no lo sabía. Claro. Esa gente que caza corzas y dice, pues están limpias, no tienen gusanos. Claro. Pero si esa corza no lo hubiéramos cazado en enero y la cazáramos en mayo, tendría las larvas del tamaño que los machos. Exacto.
Lo más curioso, Javier, de los corzos como especie, venga, mójate. Bueno, para mí lo más curioso es que todo lo que he ido aprendiendo de muchos trabajos lo estoy viendo en el campo que sí sucede. Y luego también, sobre todo, para los que estamos investigando aspectos del corzo, lo más gratificante es descubrir cosas nuevas, cosas que incluso en algún trabajo habías leído que no sucedían o que sucedía de otra manera y que te das cuenta de que no es así. Yo, por ejemplo, el tema de desmogan antes los corzos viejos, descorrean antes los corzos viejos, yo he podido comprobar que no es así, que no es una regla general y que no es así, que hay animales jóvenes que han completado antes el ciclo de cuerna que uno más viejo, o sea que eso es un aspecto que por lo menos personalmente es muy gratificante. Luego a nivel animal, pues el animal pues evidentemente tiene estrategias, vamos, que son perfectas, pero es que creo que los animales tienen esas estrategias que son formidables. La estrategia reproductiva del corzo es fenomenal, o sea, es un animal. Luego, pues sí que podemos hablar un poco cómo la estrategia del corzo de los machos, la estrategia de las hembras, los objetivos que tienen. Al final, el macho es territorial porque necesita ser territorial para al final acceder a un número de hembras determinado, y las hembras, su objetivo es quedar fecundadas, y es que lo consiguen. O sea, cuando se revisan hembras después de la caza de hembras en invierno, pues un tanto por ciento elevadísimo, te hablo así de, por ejemplo, más del 80% de las corzas están gestando. O sea, que consiguen todas, o casi todas, quedarse gestadas. Y los machos, pues al final tienen una estrategia reproductiva territorial que lo que les sirve es, vamos a diferenciar un poco, porque muchas veces con el corzo pasa que venimos con una herencia en España del ciervo, que es un animal que defiende hembras, que defiende un harén, y el corzo no defiende hembras, el corzo no tiene hembras, no defiende un territorio porque hay unas hembras en su territorio. El corzo defiende unos recursos, y lo que el corzo quiere es permanecer en un sitio, porque la permanencia a largo plazo le permite ese éxito reproductivo. Las hembras son más activas, o sea, seleccionan al macho que quieren que las copule. Entonces, sabiendo dónde está ese macho, ellas acceden, porque hay que decir que el celo de las corzas es muy cortito, más o menos están aproximadamente entre 36 y 48 horas. Entonces necesitan saber dónde está el macho. Por eso los machos tienen que estar en un sitio. Cuanto más se va acercando a la fecha de celo, más va a estar él concentrado en su zona, porque van a ir las corzas a buscarlo. No, claro, entonces él está ahí. Entonces, y luego, lo que digo, el éxito se hace a largo plazo. Aproximadamente un corzo, los estudios determinan que el éxito en un corzo empieza a partir del tercer, cuarto año de vida, éxito como tal, o sea, una vez que se ha consolidado en un territorio, hasta prácticamente la senectud, que hay corzos maduros que pueden perder el territorio por la falta de condición corporal, y otros que mantienen el territorio. O sea que... Pero hay una cosa que no me cuadra o me chirría, ¿vale? El reclamo. O sea, tú cuando tocas el reclamo hay diferentes tonos, ¿no? Hay uno que es la corza acosada o la cría, y el macho acude. Entonces, también el macho va a la hembra, ¿no? Si la nota o la siente en su territorio. Pero la corza le llama al macho. El tono... los corzos realizan muchísimos tonos. Sí. Que incluso no llegamos a percibir. Ahora, por ejemplo, que estamos en el periodo de partos, es muy común escuchar a la cría, se la escucha bastante alto a veces, un sonido un pitidito muy agudo y muy seguido. Incluso cuando la hembra va primero y va la cría detrás, también va emitiendo un pitido muy, muy pequeñito, que si estás cerca de ellos se va escuchando. Cuando la corza quiere llamar al macho, cuando entra al territorio, pues sí, emite una llamada. Luego ya los demás sonidos, cuando ya está el macho con ella, puede ser el sonido de pánico, angustia, o sea, ya hay otros sonidos que emite cuando ya el macho está un poco acosando a la hembra cuando está con ella. Esto quiere decir que el celo en el corzo, lo que es los episodios de celo, tiene varios episodios el corzo, o sea, no llega, encuentra la corza, copula y ya está, no, un corzo, de hecho, un corzo adulto, durante un celo, el número de hembras con las que puede copular, 4 o 6 hembras, no más, o sea, y ya a lo mejor 6 es mucho, porque con una hembra puede tirarse hasta 5 o 6 días, o sea,
La hembra... O sea, aunque el celo sea solamente de 36... Sí, porque antes de que llegue, de que pueda copular con ella, días antes ya está con ella. O sea, la hembra sabe que va a salir alta, el macho también huele, está con ella y está con ella, está con ella. Parece que están Y esperando. luego, cuando ya está en el celo, la está montando continuamente. Yo he llegado a filmar en 1 hora hasta 7 cópulas. Sí, es constante, es una cosa... La hembra lo que quiere es quedarse fecundada y el macho, claro, el macho está ahí para garantizar eso. Y claro, todo ese tiempo se está pasando de otras hembras que si no consiguen a ese macho porque no está disponible, se buscan a otros machos. De hecho, se sabe que llaman excursiones de hembras que se salen de su área de campeo buscando a otros machos. Por eso hay muchos machos que están por ahí, satélites, machos jóvenes, que aprovechan su ocasión. Aunque a veces que las hembras tampoco quieren, ¿eh? No, o sea, hembras con animales jovencitos, añales, a veces no son receptivas. Pero al final sí, si su objetivo es quedarse fecundadas, pues al final acceden con un macho que esté disponible. Fíjate qué curioso. Yo vamos, pensaba que no eran tan selectivos, sinceramente. Vale, si quieres comentar también un poquito el tema de la diapausa y cuántas crías más o menos de media suelen tener, pues lo que comentamos antes del podcast, que te he dicho que yo he visto, pues eso, corzas atropelladas que todas tenían 2. ¿Llegan Sí. los 2 a término, no? Normalmente sí, el tanto por ciento de crías que traen suelen ser 2. Luego hay un tanto por ciento más pequeño de corzas que traen 1 y un tanto por ciento más pequeño también de corzas que traen 3. Pero ya eso diríamos que son los extremos. Lo más normal son 2. ¿Por qué 2? Porque tú me has dicho, normalmente por ejemplo, cuando se visceran en las jornadas de corzas en invierno, vemos los fetos de un tamaño muy muy pequeño, y a lo mejor en el mes de enero esos fetos pues son del tamaño un poquito más grande de una alubia, muy pequeñitos, y contamos 2 fetos. Luego en el campo, sobre todo no ahora, porque ahora es muy complicado, acaban de nacer las crías y es muy difícil localizarlas, pero hacia final de verano, septiembre, octubre, que ya la supervivencia a medida que la cría va aumentando de tamaño y de edad va siendo mayor, vemos muchas corzas con 1. Al final es una estrategia, de 50%, ha conseguido sacar 1. Y le funciona al corzo, porque si vemos estos últimos 20 años cómo se ha expandido la especie, pese a existir águila real o zorro, que el zorro es un depredador muy más abundante que el águila real, no puede dar abasto a todas las crías que hay en el campo. Es imposible, además que bueno, las corzas también tienen sus estrategias para que el zorro no las coja la cría, pero no ponen en riesgo, salvo que hubiera una población muy muy extensa de zorros y se mantuviera en el tiempo, porque también las poblaciones de zorros suben, bajan, sarna, no sé qué, o sea que... Pero bueno, normalmente ya te digo, 2 crías y esa estrategia le funciona porque muchas veces pues pierden una y sacan adelante otra. O sea que diríamos que el corzo es un animal grande pero con una estrategia de un roedor, o sea, Sí. de un animal que es muy fructífero, pero es un tamaño ya, aunque es un ungulado de un tamaño pequeño. No es como un ciervo o un animal más grande, es un animal de máximo 30 kilos, máximo. Sí, vamos, para que yo lo pueda mover tranquilamente no podía ser de mucho más. ¿Y con qué edad empiezan las crías a ir con la madre? O sea, porque normalmente están quietecitas, ¿no? Se las dejan en un sitio y la madre está por ahí, bueno, pero... dejarlas, a ver, la cría ya nace, es algo, o sea, nada más que nacen, la táctica de las crías es la ocultación, a diferencia, por ejemplo, de los rayones que son seguidores, son crías de ocultación. No es que la corza las deje, porque evidentemente no las puede manipular. Ya más o menos la corza, días antes, previos al parto, ya seleccionan un pequeño espacio, vamos a decir, materno, donde ella sabe que allí tiene un medio perfecto de ocultación, también una zona perfecta para moverse poco y tener el alimento que ella necesita, porque el requerimiento para la lactancia es muy alto. Y las crías prácticamente ese mismo día ya se empiezan a hacer pequeños, desde donde han nacido se empiezan a levantar, pero claro, la madre acude, les vuelve a lamer, les limpia muchísimo y pueden permanecer 3-4 días quietas, pero luego ya las crías empiezan a hacer pequeños recorridos con la corza muy cerquita, incluso a veces delante de ella se atreven, son muy atrevidos y tal, sí.
Y luego lo que ocurre es que hasta por lo menos después del celo el acompañamiento con la corza no ocurre. Luego ya va a haber momentos en que las crías, evidentemente, tienen una actividad diferente a la corza, entonces pueden pasar más tiempo solos, tumbados. Podemos en el mes de, incluso en el celo, podemos encontrarnos crías que aparecen solas, dos hermanos que estaban encamados y se nos levantan, salen corriendo y dices, pues ¿y estos qué hacen aquí solos? Que a lo mejor la madre está con el macho encelada y, o sea que luego ya sí, después del celo el acompañamiento es al 100%. Ya pueden seguir a la madre, la alimentación, aunque todavía sigan alimentándose de leche, por lo menos yo hasta noviembre he llegado a ver corza, o sea, crías alimentándose de leche. No es lo normal, no es que la corza, ves que la corza se quita rápido, que no eso, pero puede todavía la corza. Pero ya os digo que hasta casi el verano las crías y las corzas tienen ahí acompañan, no acompañan, van ahí. Sí, pero que hasta pues, los 2 meses o así más o menos de vida, ¿no? No es cuando empiezan más o menos a... Sí, tras hombre, has dicho. Lo que digo es que cuando a los 15 días de nacer ya la cría camina bien y se mueve con la madre. Lo que pasa que la actividad que tiene la madre, la que tiene la cría, pues va a hacer que la cría permanezca más tiempo tumbada. Entonces, por eso, luego en ese aspecto, mira, esto es importante porque en muchas autonomías se permite la caza de corzas en primavera. Sí, Castilla y León, la caza de corzas se permite desde abril, desde el momento que se abren los machos, hasta creo que el primer fin de semana de agosto, que es cuando se cierra la caza del macho. Bueno, yo en ese periodo no recomiendo la caza de hembras, porque pese a que podamos ver hembras solitarias, claro, muchas de ellas ahora mismo las vamos a ver solas. Y vamos a pensar, no, bueno, no está preñada. Claro, no está preñada porque acaba de parir hace un día, 2 o 3, o sea que yo no lo recomiendo. Sí que podríamos cazar a principios de abril o incluso marzo, pero marzo no se permite la caza, corzuelas, siendo muy, muy, muy selectivo, porque veríamos a las madres que todavía no han parido, aunque en ciertas zonas a lo mejor ya en abril ya han parido, porque como ya sabemos en zonas latitudes los partos y tal se adelantan. Pero yo no lo recomiendo. Yo creo que habiendo periodos mejores para la caza de corzas, yo creo que abril, mayo, junio, julio, yo no cazaría una sola corza. O sea, luego ya entramos en otoño ya sí podríamos cazar corzas, porque lo que te digo, después del celo, ya el acompañamiento de las crías es el 100%. Ya vamos a ver a las crías con la madre, y aquellas que no las vemos con crías es porque lo más seguro o bien no han parido o casi seguro las han perdido. Entonces ya vemos que sobre todo en septiembre, octubre, noviembre, las corzas que no llevan crías se van juntando. Vemos, por ejemplo, 2 corzas juntas o 2 corzas y un macho. Las que tienen crías prácticamente hasta el periodo invernal no se juntan con otras corzas por el tema de las crías. Algunas corzas pueden sí, pero son más reticentes a juntarse con otras corzas. Luego ya sí, llegando el periodo invernal, ya sí se juntan con más corzas. Pero bueno. Curioso. Hablar contigo es como abrir un libro. No, bueno, oye. Y ponerte a leer. Tú me preguntas, yo te contesto. Cuéntanos un poquito, Javier, ¿qué trabajos haces a lo largo del año? Pues yo el año me lo divido, por ejemplo, desde aproximadamente noviembre hasta marzo, esos meses, pues yo lo que hago prácticamente es todo el trabajo de las cuernas, porque empiezo noviembre, empieza la época de los desmogues, y aproximadamente hacia finales de febrero, primeros de marzo, ya empiezan a descorreado. Entonces, yo lo que trato en esas fechas es de localizar el mayor número de corzos nuevos que no tenía localizados seguidos, para, sobre todo, localizar o datar la fecha de desmogues, y luego hacer los seguimientos durante el invierno hasta los descorreados. En otros ejemplares que ya les tengo seguidos, pues bueno, me cuesta relativamente menos. Y luego con estos trabajos de las cuernas, pues puedo datar la duración. En muchos ya la duración es algo que es difícil porque te hace falta el primer día y el último. Luego ya puedes grabarlo durante el crecimiento, pero sobre todo lo difícil es el primer día
o los primeros días, que es cuando el corzo le ve sin cuerna, intentar, claro, es muy difícil localizar el animal justo en el momento que ha desmogado. En algún caso sí que he conseguido ver al corzo con una sola asta, dices, bueno, y luego justo en el momento del descorreado. Entonces puedes hacer lo que es la duración del periodo de crecimiento. Luego también en las sincronizaciones en un mismo ejemplar de esos eventos, o sea, si un corzo ha desmogado el año anterior, el 20 de noviembre, a ver si este año, el 20 de noviembre, o lo hace el 15 o lo hace el 25. Y de la misma manera con el descorreado. Luego, además, esto permite que cuando tienes un número, vamos a decir, grande de individuos seguidos, el resto del año, cuando se van cazando corzos, se van examinando mandíbulas y edades, pues vamos viendo si realmente han sido los jóvenes o los de más edad los que han ido con el ciclo más adelantado o no, o al final esas cositas. Un poquito con el tema de las cuernas, pues todos estos trabajos, sobre todo sincronizaciones en un mismo ejemplar, y luego también los patrones de cuerna que se van formando en los individuos que ya llevo siguiendo varios años, si son los mismos o varían, si ha habido corzos que un año han tenido un patrón de cuerna, al año siguiente ha cambiado totalmente el patrón de cuerna, al año siguiente ha vuelto el mismo de la anterior, y luego, o sea, cosas que van sucediendo y que, por otro lado, como te digo, buscando libros, sobre todo centroeuropeos, de autores alemanes, ya lo datan, o sea, que ya les había pasado a ellos también, o sea, que esa posibilidad existe. O cuernas que salen asimétricas, o una cuerna normal y la otra de repente un año te sale diferente, no por traumatismo ni por nada, sino sale algo diferente, y luego al año siguiente ese problema que tenía el corzo se arregla, se soluciona y vuelve a salir un patrón normal. O sea, que esas cosas las tengo ahí. Las cuernas raras no se mantienen año tras año, puede ser algo específico. Sobre todo depende de por qué se produce la cuerna rara. Depende. Luego, si quieres, hablamos de las cuernas raras. De las multipuntas estas, o sea, lo claro. típico, ¿no? Dices, esto... Porque dicen que corzos selectivos no hay. O sea, bueno... ¿No? Eso es lo que he escuchado yo siempre, que... Sí que hay. Sí que hay, porque para mí todos los corzos son selectivos, porque cuando se les caza se les selecciona por algo. Sí, se selecciona, sí. Al final, si eso se lleva a cabo bien, al final, sí. El único corzo que no es selectivo es el que aparece, por ejemplo, en una montería o en una batida y se le dice al señor, el primer corzo que pase por aquí, dispárele. Ese no va a ser selectivo, ese será aleatorio. Pero si tú sales al campo, todo cazador que caza corzos se le selecciona por algo. A lo mejor mucha gente lo selecciona por la cuerna. Pero ya Yo creo que casi la totalidad. Pues ya son corzos selectivos. Pero si vamos a que si seleccionamos por cuernas, pues evidentemente podemos seleccionar por cuernas porque nos guste la cuerna rara, porque queramos un corzo que tenga una cuerna diferente, una cuerna rara. Hay gente que ha cazado corzos de todo tipo y ya pues le quieren cazar corzos, vamos a decir, atípicos, un peluca, un corzo que tiene un pivote desviado, bueno. Pero que si nosotros pretendemos cazar esos corzos para evitar que salgan más corzos de esos, no lo vamos a conseguir jamás. Primero, porque muchos de esos problemas o esas anomalías son producidas por traumatismos durante la formación, o sea, traumatismos, el pedículo cuando nace puede tener o bien un golpe, es que luego depende del tipo en la fase donde se ha producido el golpe, si le tiene justo en pleno crecimiento a veces se cae hacia abajo, si ya le tiene el cuerno formado, aunque tenga borra, a lo mejor solamente se secciona el asta central o... Al final son todo traumatismos durante la formación. Esos traumatismos en el asta puede que al año siguiente salga el asta normal, no pasa nada, no tiene por qué haber ningún otro problema. El problema es cuando sí se daña el pivote o la zona donde se regenera el cuerno. Entonces, si se daña esa zona, sí que puede salir de la misma roseta otro pequeño cuernecito. O sea, ya eso, pero como hablamos, son todo normalmente lesiones durante la formación. Luego hay problemas, la cuerna es una señal honesta de la condición del corzo, entonces parasitaciones en ciertos órganos también pueden aparecer cuernas con ciertas atrofias. Tema hormonal también afecta a las posibles atrofias. Si a lo que vamos es al tema genético de las cuernas, de yo cazando este corzo, porque las únicas cuernas más o menos que se sepa, porque también en esto
que resultan consecuencia de problemas genéticos o son las famosas cuernas en forma de tulipán, que suelen aparecer en el sur de la península ibérica, en Cádiz. Ha habido poblaciones en Centro Europa que han aparecido, y eso es por cuellos de botella y al final un efecto de consanguinidad en corzos. En poblaciones normales el corzo es muy raro que haya consanguinidad. Si el corzo está en abierto, además con la dispersión de la especie, o sea, del animal, es muy complicado. Entonces, es muy difícil que aparezcan, sí que nos va a aparecer patrones de cuerna muy similares en una población, pero una cosa es el patrón de cuerna y otra cosa es que aparezcan corzos que un año pueda tener luchaderas y otro año no. Yo tengo ejemplares datados en los que han aparecido un año, o sea, sin luchaderas, varios años, y de repente un año han echado luchaderas. O sea, que no hay un patrón o algo que al final... Hay algún factor que interviene, pero no es una cuestión heredable. Eso sí, los patrones de cuernas sí, o sea, patrones en forma de cesta, en forma de copa, cuernas más rectas, eso sí, las formas de los patrones sí se heredan. De hecho, yo por ejemplo tengo una colección enorme de desmogues de un mismo sitio y coges un desmogue que a lo mejor de hace 20 años y coges uno de ahora y prácticamente podría ser del mismo corzo. No lo es porque no puede ser, pero son iguales. Pero ciertas características, pues, que pensamos que son hereditarias, no lo son. Lo que sí que un corzo puede heredar puede ser la predisposición, igual que una persona. Lo que pasa es que esa predisposición, si tiene buena crianza, la va a poder desarrollar, y si no, no la va a desarrollar. Es como todo. Si tú crías perros, lo sabrás. Tú puedes tener el mejor perro, la mejor perra, pero si tú el cachorro no está con la madre cuando tiene que estar o no le alimentas bien, a lo mejor ese cachorro nunca va a ser un gran perro. Y esto pasa con el corzo. Y además, lo que hablamos, toda esa carga parasitaria, todo ese estrés que tienen los animales, pues afecta a la vida del corzo y afecta a su condición y va a afectar a la cuerna, porque la cuerna es un gasto que necesita el corzo anualmente es un gasto el desarrollar esa cuerna anualmente. No, claro, es que a mí, la naturaleza en estos sentidos me sorprende. Y de cara, bueno, pues ya que no hay corzos selectivos, como sí que los hay en otras especies, ¿no? De cara a la parte de gestión, de hembras, de añales, como nos comentaste en el webinar de AEPES, cuéntanos un poquito, bueno, pues contando con qué se puede hacer, ¿vale? Que entendemos que la situación de cada coto de España, bueno, es particular, pero si se pudiera hacer, ¿cuál sería la gestión ideal de un coto en cuanto a los corzos? Bueno, lo ideal, viendo lo que la biología de la especie nos cuenta. Bueno, creo que primeramente para manejar la especie, lo primero que hay que tener son los objetivos de lo que queramos, porque no es lo mismo una población, no sé, del norte, o una población que produce daños en una zona, bien sea en carretera, bien sea en cultivos. O sea, al final es tener un objetivo de lo que queremos con los corzos. Si queremos que aumente la población, a lo mejor queremos que aumente la población, o a lo mejor queremos disminuir, o a lo mejor que se mantenga, o a lo mejor queremos que tengan grandes trofeos los corzos, o lo que sea. Entonces, para eso es tener un objetivo. Luego, evidentemente, saber lo que hay y cómo está. Saber lo que hay es complicado porque evidentemente no se trata de contar corzos es muy difícil, pero por lo menos tener unas ciertas estimas de lo que hay. Y luego saber cómo están, pues lo tenemos muy fácil. Cazamos corzos, es simplemente mandar muestras y saber cómo están. Luego, a la hora de cazar animales, lo que se trata con el corzo es de intentar cazar esas clases de edad que están más cerca de su mortalidad natural. O sea, la población de corzos es una pirámide. Abajo, la base de la pirámide, lo van a sustentar la clase de edad que más animales hay en el campo. O sea, que son añales y corzuelas, animales de menos de un año, o año y 6 meses de edad. Y así va haciendo la pirámide hasta los animales muy maduros, que van a ser muy poquitos. Animales, hablamos de más de 7 años. Entonces, vamos a tener unas clases de edad que sustentan esa pirámide, que son los animales a partir del tercer, cuarto año, segundo, tercer año, que deberíamos de conservar. Evidentemente podemos cazar alguno, pero extraerles a cuentagotas. ¿Qué problema tiene el corzo? El corzo tiene un problema que no lo sabe, si lo supiera, es que tiene una precocidad. Claro, la esperanza de vida del corzo aproximadamente es de 8 años, de un macho.
Entonces, lo que necesita el macho es rápidamente tener una herramienta que le permita poder mantener y defender un territorio. Entonces vemos en ciertas zonas de España que tienen una buena alimentación durante la crianza, gracias a que las corzas se pueden alimentar bien, tienen periodos de lactancia muy buenos, inviernos muy suaves, no son los inviernos que tienen en otros países de Europa. Entonces tenemos corzos de 1 año de edad con una condición corporal muy buena, entonces desarrollan unas cuernas, prácticamente al 2.º año ya desarrollan cuernas que parecen animales adultos. Y claro, se les selecciona por la cuerna. Entonces se extraen muchos animales muy jóvenes, subadultos. O sea, es como si quitáramos chavales de 16 años. Claro, hay que intentar hacer un primer filtro con esos añales y luego procurar ir luego ya quitando lo que llaman corzos cosecha, corzos 4, sobre todo más 5 años, y luego ya dejar algunos corzos en edad objetivo que pueden ser animales de 6, 7 años, 6, 7 o incluso 8 años. Lo bueno que trabajando con los corzos se demuestra que las calidades de las cuernas son muy lineales, o sea, el corzo no llega a un momento en el que la cuerna es máximo y luego se reduce. Sí que puede pasar con la senectud, cuando llegan a edades muy avanzadas, evidentemente la condición ya se reduce, pero sí se ve que corzos de 3 años muy buenos pueden mantener en el tiempo esa calidad. O sea, que se han cazado corzos con trofeos extraordinarios y tenían 7, 8 años. Vale, o sea que la excusa de hay que cazarlo ya porque si no el resto de años va a perder calidad esa cuerna, eso es que falso mito. Nadie sabe, hombre, el que tenga una bola de cristal y pueda ver el futuro, pues se compre el 10º de la lotería. Yo no sé lo que va a pasar con un corzo. Intuyo, hombre, viendo que un corzo expresa una cuerna muy buena, me está diciendo ese corzo que pese a que tiene buena predisposición ha sido capaz de desarrollarla. Y me está diciendo, si es un animal subadulto, que estoy aquí, soy fuerte, tal. Entonces, bueno, vamos a dar un poco de campo a esos animales que realmente todavía no se están comportando como corzos, porque lo que te he comentado antes con la territorialidad, o sea, se ha demostrado que hasta prácticamente el 4.º año de vida de un corzo no está consolidado en un espacio. Y lo he comprobado, los corzos de 2 y 3 años, el 3.er año ya sí que, en la zona que se va a quedar, ya sí que está merodeando, pero hasta el 4.º año realmente no está consolidado en un espacio, en nuestras zonas, o sea que se cazan demasiados corzos jóvenes. ¿Por qué? Muchas veces porque son los más fáciles de cazar, entre comillas, los que al no tener un territorio, vamos a decir, en una zona más boscosa están en zonas abiertas, los que mejor se les ve, los que, bueno, pues muchas razones, al final ahí... Pero esa es mi recomendación, viendo lo que es la biología de la especie y las estrategias. Y a la hora de... Porque claro, tú me decías, bueno, nos estabas comentando, ¿no?, que al final un corzo lo seleccionamos por la cuerna. Si no es por la cuerna, ¿qué tenemos que tener en cuenta para seleccionar un corzo? Bueno, pues que sea más adulto o ver un corzo que aunque tenga una cuerna brutal, ¿no?, pues saber decir, vale, pero es que este corzo es joven, vamos a dejarle un par de años más a ver cómo va, por ejemplo. Ya. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, al final lo que hay que tener en cuenta, claro, es aspectos pues, relacionados con la morfología del cuerpo, comportamiento del animal. De la cuerna podemos rescatar algunas características. Al final yo recomiendo no cazar un corzo la primera vez que se le ve. Va a haber muchas pistas en un animal a lo largo del año, el pelo, la muda del pelo, coloraciones. En invierno, por ejemplo, cuando mucha gente sale a valorar corzos en el mes de marzo, nos encontramos prácticamente a todos los corzos con la misma coloración. Un gris ceniza en frontal, en el cuerpo, además el cuerpo con un aspecto que le da una vigorosidad al animal, porque tiene una borra de invierno todavía. Entonces todos los animales parecen grandes, todos los animales parecen fuertes. Sin embargo, fotografiando ese mismo animal en marzo y fotografiándole en junio, hay corzos que esa coloración del frontal se ha oscurecido y otros no, otros va aclarando más. Entonces, al final son pequeños detalles que van a ayudar. No digo que ocurra que esto sea una regla que ocurre, va a haber excepciones, pero nos ayuda. Y luego, evidentemente, si nosotros tenemos un objetivo, cazamos un corzo y miramos la mandíbula, pues vamos a saber si hemos acertado o no. Muchas veces nos vamos a equivocar, no pasa nada.
pasa nada, equivocarse es normal, tenemos que seguir aprendiendo. Pero bueno, ahí estamos. Pero ya digo, hay aspectos, igual que ocurre en todos los seres vivos, que la edad se nos nota, ¿no? Entonces en los corzos ocurre lo mismo. Los extremos es lo más fácil. Un añal, pues pese a que los añales pueden expresar cuernas muy diferentes, incluso hay añales que desarrollan cuernas de 3 puntas, que mucha gente los ha cazado pensando que tenían más edad y luego viendo la mandíbula pues ha visto que tenía todavía dientes de leche. Lo que nos quiere decir que la cuerna no nos va a servir para saber si un corzo es más adulto y tal. Sí que es verdad que a veces hay añales que pueden desarrollar cuernas muy pequeñitas y nos da la pista, o animales muy maduros que al final esa edad tan avanzada lo que ha hecho es degenerar tanto las cuernas y nos dan una pista. Por lo tanto, pueden ser los extremos más fáciles. Pero esos animales en edad intermedia, entre los 4, 5, 6 años, a veces es lo más complicado. Pero creo que lo importante es tener la idea de querer cazar un animal de esos y al final, poco a poco, se consigue. Sí que a veces es difícil, lo que hemos hablado antes, donde caces, cómo se maneje el corzo en la zona que caces. Hay gente que tiene la oportunidad de cazar en zonas donde ve un corzo, lo puede respetar, lo va a tener al año siguiente. Es fácil, o sea, siempre digo, si un corzo no se le caza, sobre todo cuando el corzo ya está en edad subadulta, yo los corzos que he seguido han seguido vivos. O sea, sí que podemos luego ver que si están enfermos, parasitaciones y tal, pero te quiero decir, si el corzo está bien, la regularidad de supervivencia hasta la senectud es muy alta. La mortalidad natural del corzo las tienen ahora las crías, tienen una mortalidad altísima y sobre todo los añales y corzuelas, el primer año de vida, la mortalidad es alta. Pero una vez que superan esa fase y luego ya la supervivencia va ascendiendo hasta prácticamente pues edades. En machos sí que es verdad que a partir del 8º año ya entrarían en una fase crítica, sin embargo las hembras viven más que los machos, sí. Para quien quiera profundizar más, pues eso, sobre aspectos más técnicos de los corzos, ¿tú recomiendas algún libro para los que hablen español solamente y para los que sean más internacionales hablen inglés? Pues mira, de español te diría que todos, porque la verdad que no hay muchos libros de corzos, no hay muchos libros, porque muchos, por desgracia, no se editan ya, salieron partidas muy limitadas y no sé ahora mismo si en español puede haber 10, 12, 15 libros, no habrá más de corzos, que bueno, hablo de, vamos, un poco técnicos sobre manejo del corzo y tal, luego puede haber libros de relatos y cosas, pero así técnicos, unos 15 libros, o sea, yo creo que el que quiera, seguramente muchos ya los tienen, y luego, bueno, pues sí, hay muchos libros de literatura centroeuropea que son realmente Biblias, porque yo, por ejemplo, los trabajos que yo hago, que pueden parecer muy novedosos, ya los hacían. O sea, hay libros en los que los autores capturaban corcinos, les marcaban con un crotal y esos animales los dejaban vivir hasta los 6, 7, 8 años que los cazaban. Entonces imagínate, pero te hablo de hasta 500 corzos seguidos, imagínate todo el historial de cuernas que tienen. El duque de Baviera tiene una colección de desmogues increíble, de un mismo corzo todos los desmogues, entonces eso en abierto. Entonces eso es una cosa que, claro, ahora nos planteamos si un corzo va a mejorar, ¿no? Déjalo que mejora, ¿no? ¿Qué tal? O sea, cuando ya se ha demostrado que la variabilidad de cuernas en un mismo individuo puede variar, pero bueno, ahí estamos, aprendiendo todavía. Mójate con alguno, venga. Alguno que te venga así. ¿De España? ¿O de fuera? ¿Con cuál te quedarías tú? O sea, ¿qué libro te ha enriquecido a ti más? A ver, de España, pues de mi amigo Pablo, les tengo que comentar, claro, hombre, son unos libros en referencia en España. Luego, bueno, de España hay un libro de Patricio Mateos Quesada, que yo es que no sé si se sigue editando, si la gente lo puede conseguir. A ver, el libro de Corzos de Paulino Fandós también, luego los de Rafael Centenera, o sea que, pero ya te digo, es que... Grande Rafa también. Sí, hay un puñado de libros en España que al final creo que... Y luego algunos que por desgracia ya no se pueden conseguir. Y luego, por ejemplo, la ACE tiene... Mira, hablamos de las ventajas de ser socio de la ACE si te haces socio te regalan libros, algún libro que han editado sobre el reclamo, arte del reclamo, que es un libro alemán traducido al español. También tradujeron un libro de un autor francés
Luego también la ACE publicó un número de boletines con una información fantástica de trabajos, o sea que bueno, pues ahí... Apuntado queda para que os hagáis socios. Sí. Y ya para finalizar, Javier, que bueno, es que contigo ya lo comentábamos antes, que nos podemos tirar horas hablando, así que igual tenemos que hacer un segundo capítulo con todo lo que nos dejamos ahí en el tintero. Pero bueno, para ti, ¿qué es lo que más feliz te hace cuando estás en contacto con la naturaleza? Lo que más feliz me hace cuando estoy, pues eso, estar o sea, bueno, pues... Bueno, no sé, lo que más feliz me hace al estar en contacto con la naturaleza, pues eso, yo por ejemplo al campo voy sin reloj, tengo la suerte de que no tengo casi cobertura en el campo, o sea que yo el teléfono lo saco muy poquito en el campo, a veces pues para mirar si alguien me ha escrito, me ha llamado y creo que es como pasar del año 2024 a la época de Atapuerca. Realmente, sí, ¿no? Realmente es lo más auténtico, o sea, es estar el cazador con la presa. O sea, porque además los animales no han conocido toda la transformación, pese a que se han adaptado a todo lo que hemos transformado, pero es la sensación esa de que no hay nada más, no hay ninguna posibilidad, o sea, acercarte a un animal como lo hacía una persona o como a lo mejor en África lo siguen haciendo algunas tribus, es lo más natural y esa sensación es algo, y yo animo a mucha gente a cazar, vamos a decir, con la cámara, aunque caces con rifle, el practicar, sobre todo ya que estamos con el corzo, el practicar la caza con la cámara, intentar conseguir imágenes de los corzos que luego más adelante van a cazar o van a batir, y a romper a veces ese miedo cuando vas con el rifle. Claro, evidentemente tienes un animal a 100 metros y dices, bueno, lo tengo a distancia de tiro, obviamente lo voy a disparar porque si no se me puede ir. Pero cuando vas con la cámara, a lo mejor estás a 200 metros, empiezas a acercarte y sin darte cuenta te puedes meter a 50, 40 metros. Claro, no tenías esa sensación de que se me va a ir, no sé, y cuando rompes eso es como una liberación, o sea, y todo, yo creo que bueno, ahí habrá unas sustancias que empezamos a liberar, sí, y tal, y es una sensación, vamos, no sé, yo creo que esa es la más pura, la más gratificante, sí. Pues muchísimas gracias, Javier, por haber venido, ha sido un placer. Os esperamos en los siguientes capítulos de Tras la Huella y espero que hayáis aprendido tanto como nosotros con Javier.